Nosotros no podemos intervenir dominios que desconocemos y muchas veces los conceptos que tenemos de algunas cosas que Dios aborrece son muy escuetos, muy famélicos, por ende no podemos enfrentar esto con la dirección del Espíritu y teniendo pleno conocimiento de qué es lo que estamos enfrentando. A veces tenemos conceptos tan miopes de algunas áreas que el Señor condena y por tal motivo no nos esforzamos para tener una vida santa, disciplinada y en comunión con nuestro Señor. Nosotros tenemos un libro y por esa razón a nuestros hermanos que fueron perseguidos en la historia de la iglesia los llamaban el pueblo del libro. Con más razón y con mayor intensidad en este tiempo nosotros tenemos que aferrarnos a la Escritura para encontrar en ella un conocimiento vasto y profundo que nos permite argumentar de una forma mayor, más extensa y tener conceptos claros. El día de hoy vamos a conversar de la idolatría y el estudio se titula Huid de la idolatría. Vamos a iniciar con la cita que encontramos en Deuteronomio 5 del 7 al 8. Palabra de Dios dice así: No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Muy bien, cuando nosotros mencionamos idolatría y muchos hermanos en la fe hablan de la idolatría, con muchísima facilidad asocian este término únicamente a una imagen esculpida por yeso del catolicismo o de otra religión. Cualquier forma humana o animal o angelical dicen eso es un ídolo y por eso Dios los condena, y utilizamos únicamente ese término para referirnos de esta acción. Sin embargo, hablando ya de la definición de idolatría, viene del original griego que está compuesto por dos palabras. En primer lugar tenemos idolón, que significa Dios falso. Y en segundo lugar tenemos latreia, que es adoración. Se refiere a la adoración de un Dios falso o un sustitutivo del verdadero. Pero es muy importante que yo pueda reconocer que la idolatría no se refiere exclusivamente a imágenes creadas por madera y yeso. La idolatría es adorar algo que no es Dios o colocar algo o a alguien en el lugar que únicamente le pertenece a Dios. En la Biblia encontramos que toda la gloria, toda la honra, el único digno de adoración es nuestro Creador. Y este Creador es un Dios celoso que cuida los corazones de sus criaturas y por consecuencia condena la idolatría. El lugar que le corresponde a Dios, nada ni nadie puede ocuparlo. Sin embargo, en nuestro andar, en nuestro cotidiano, en nuestra velocidad, claramente podemos caer en un error de establecer ídolos. Yo conozco creyentes que son idólatras y no lo saben, y piensan que la idolatría únicamente se refiere a esta adoración a una imagen, y aquí encontramos que un ídolo es cualquier cosa o cualquier persona que intente ocupar el lugar que le corresponde únicamente a Dios. Si nosotros partimos de esta definición, podemos concluir con mucha facilidad que este mundo moderno está lleno de nuevos ídolos. Encontramos, por ejemplo, el dios del dinero. Encontramos la diosa del sexo y del placer, el trabajo excesivo. Encontramos, sobre todo en las redes sociales, un deseo desbordado por reconocimiento, porque quiero adoración, porque quiero recibir aplausos, porque quiero tener fama,
porque quiero que el mundo me vea, y si tengo que desdibujar lo que yo soy y pervertirme, no me importa, porque lo único que anhelo es la aceptación masiva. Todo esto se puede definir como idolatría. Un corazón avaro, la avaricia, está relacionada con la idolatría. Y la intención de este estudio es poder ampliar el espectro de la definición de lo que es idolatría, para que seas tú cuestionándote a ti mismo. Porque este es un estudio para ti que escuchas, no para que con este estudio tú vayas a fundamentar o a golpear o a señalar o a menospreciar a un tercero. Esto se trata de ti, y antes de pensar en otro, piensa en cómo estás llevando tu vida. Piensa en esta definición y sé tú, con la honestidad que te caracteriza, tener ese encuentro con Dios para reconocer si estás siendo o no un idólatra. Por ejemplo, un ídolo puede ser otra persona. Puede ser tú mismo, o un hijo, o un esposo. Y vamos a encontrar un ejemplo en la Escritura en Génesis 22, versículo 1 en adelante. Aconteció, después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Si nosotros únicamente leemos la Biblia como para encontrar detalles equivocados o con una predisposición a que es un libro antiguo, nunca vas a poder encontrar las inescrutables riquezas que hay en la Escritura. Aquí encontramos un Dios santo, soberano, justo, que dio una promesa a tu descendencia. Le dijo a Abraham que su descendencia iba a ser como las estrellas, como las arenas del desierto. Y luego que da la promesa en este hijo, Isaac, le dice: dame a tu hijo. Es importante reconocer que cuando seguimos leyendo los versículos, Abraham obedece, agarra 2 siervos, prepara sus asnos, toma la leña, el cuchillo, agarra a su muchacho y camina. Desde donde se encontraba Abraham a la tierra de Moriah son 3 días de camino. Imagínate tú ese pensamiento en ese tiempo de la petición de Dios. Cuando Isaac reconoce que que hay leña, que hay fuego, que hay cuchillo, que está todo, pero que no hay el cabrito, no está nada para ofrecer, él le pregunta al padre y el padre responde: Dios proveerá del cordero para el holocausto. Aquí encontramos un nombre divino de Dios que es Jehová Jireh. Jehová provee. Y Jehová provee cuando nada ni nadie se lo espera, cuando no hay salida, cuando la mente se humilla y reconoce que no es Él quien tiene el potencial para proveer. Ahí se manifiesta la gloria y la provisión de Dios. Muy bien, cuando está Abraham a punto de sacrificar a Isaac, dice el versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Aquí encontramos un aprendizaje que nos sirve a nosotros también, y podemos concluir que un hijo, un esposo, una esposa se pueden convertir en un ídolo y una piedra de tropiezo en nuestra comunión con Dios. Comienza el versículo y esta porción que Dios va a probar, probó a Abraham, y una prueba en el pensamiento bíblico es una demanda o una experiencia que Dios asigna al creyente con el propósito de fortalecer y madurar su fe. Nunca para colocar al creyente de menos
de más a menos, siempre de más a más, fortaleciendo su carácter. ¿De qué estaba cuidando Dios a Abraham? De que convirtiera a su hijo, su único hijo, a quien él amaba, por medio del cual iba a tener descendencia, de que lo convirtiera en un ídolo. Por esa razón, Dios prueba el corazón de Abraham y le dice: ese que te di, dámelo ahora. Cuidando el corazón de Abraham para que no convirtiera a su hijo en un ídolo. En segundo lugar, esta prueba o las pruebas que Dios nos da son pruebas que desafían nuestra lógica. No podemos comprender las pruebas que Dios nos da a través de nuestro razonamiento y de nuestra lógica. ¿Por qué razón? Hay un versículo que lo explica con mucha facilidad. Mis pensamientos no son los pensamientos de Dios, y sus caminos no son mis caminos. No hay forma ni manera que yo pueda comprender y razonar cómo es posible que este Dios, que estos ancianos les promete una descendencia y luego de que tienen la descendencia le pide que los sacrifique. ¿Qué tipo de Dios es esto? Es que no se usa la razón, se usa el discernimiento, y ahí encontramos la sabiduría de Dios cuidando el corazón de un ser llamado Abraham para que no caiga en idolatría. Ahora, ya sabemos que Isaac podía convertirse en un ídolo para Abraham. Y la pregunta que tú debes hacerte ahorita es: ¿será que mi esposo es un ídolo? ¿Mi esposa o mi hijo o mi amigo o mi hermano? Yo lo he dicho varias veces públicamente y lo he compartido y lo comulgo con mi esposa. Mi esposa no me hace feliz. Yo tengo gozo en mi corazón porque yo reconozco que Cristo murió por mí, que Él me permitió tener acceso al trono de gracia. Y como yo tengo tanto gozo por eso, yo lo comparto con mi esposa y viceversa. Es un conflicto grave que tu felicidad dependa de una persona, así sea tu esposo. Tu gozo, tu plenitud de gozo es estar en la presencia de Dios. Él es quien te sustenta, Él es quien te cuida, Él es quien te consiente, Él es quien escucha tus oraciones, conoce tus pensamientos, quiere bendecirte en gran manera. Y después tienes la relación con tu par, con tu cónyuge. Pero vemos en el presente matrimonios idólatras, que como estoy molesto con él, entonces no tengo comunión con Dios. O como él no me trata bien, entonces yo no tengo tiempo de oración. O peor aún, mi hijo, que fue Dios quien me lo dio, y Dios tiene el poder de quitármelo cuando Él decida, porque Él es soberano, se convirtió en mi ídolo, objeto de adoración, toda mi atención puesta en esta criatura. No tengo tiempo de comunión con el Padre, quien es el que me cuida, el que me puede dar discernimiento, iluminación y entendimiento. Esto no existe porque yo estoy completamente absorbida en la maternidad. Pues esto es peligrosísimo, porque tu hijo va a crecer y va a formar un hogar y va a tener que irse y tú te vas a quedar como pajarito en grama. Encontramos que las recomendaciones y los mandatos de Dios son para cuidarnos. Cuestiónate si tú estás siendo idólatra con un matrimonio, con un hijo, con un familiar, o peor aún, con una persona que ni siquiera sabe que existes. Un cantante, un influenciador, alguien en las redes sociales, que lo único que hace es que te despiertes y quieres saber qué está haciendo, qué escribió, qué publicó, qué no hizo, y él no sabe que tú existes. Esto se llama idolatría. Encontramos entonces que puede ser un hijo o un familiar, un ídolo. Pero aquí la Biblia nos dice que el sexo, la relajación sexual, la fornicación está íntimamente vinculada con la idolatría.
Leamos 1 Corintios 17. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Aquí Pablo está hablando de los pecados de la nación de Israel. Y él viene dando un orden cronológico de su decadencia. Y aquí dice que ellos eran idólatras y este pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a jugar. Ahora bien, cuando yo me voy a las raíces griegas, ahí donde dice jugar, la palabra que se emplea es paitho. Y paitho significa entregarse al desenfreno. Lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo es que el pueblo judío, el pueblo de Israel, empezó a ejecutar orgías. Y esto es idolatría. Y para complementar esto, vayamos a Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí vemos, cuando se utiliza la palabra fornicación, es cualquier relación sexual fuera del matrimonio. La Biblia lo llama como fornicación. Y aquí vemos cómo se une la fornicación con la idolatría. Y en Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La Biblia en ninguna parte dice que la idolatría es únicamente una persona que rinde culto, devoción y adoración a una imagen de yeso. Aquí vemos la fornicación, las pasiones desordenadas son elementos y son comportamientos de un idólatra. ¿Y por qué razón? ¿Cuántos hombres, y sobre todo en matrimonio, tienen su esposa, pero están adictos a la pornografía y entonces ellos quieren satisfacer su deseo cuando ellos digan como digan, se masturban y luego no cumplen con su esposa cuando tiene un deseo y quiere estar con su hombre? Esto es idolatría. Él está tan enfocado en su placer, en mi deseo, en mis pasiones, que no pienso en los demás y que doy desenfreno. Soy un idólatra. Y empiezan a haber mentes divididas y empiezan a entrar en conflicto. ¿Y por qué Dios condena la idolatría? Porque el corazón es engañoso y perverso, y si yo no lo sujeto y no pongo a Dios en el lugar que es y empiezo a ejercitar mi temor a Dios, yo me voy a desenfrenar, yo voy a querer llevar una vida loca, yo no quiero límites. Y destruyo a mi familia en este paso, destruyo a los seres que más quiero, y todo por ser un idólatra. Entonces vemos que un ídolo puede ser un familiar, un ídolo también puede ser la relajación sexual, un ídolo es este joven que está adicto a consumir información y empieza a tener tal perversión que quiere llevar a cabo las escenas que está viendo y ahí está desdibujando su ser. Ahí no está ni Dios en su lugar, ni Él en su lugar. Es una mente totalmente atormentada. Ahora, en tercer lugar, con estos versículos que leímos, Colosenses 3:5, Efesios 5:5, dice que la idolatría también es avaricia. Un amor desordenado hacia las riquezas. Un vicio que daña al hombre y lo hace caer en idolatría, apartándole del cumplimiento de sus deberes para con Dios y para con su prójimo. Y aquí el Señor Jesucristo
Dice en Mateo 6:24, Dios y las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No está diciendo que está mal tener dinero. Aquí el contexto es cuando tú conviertes la riqueza en un señor. Algo que es un instrumento, tú lo conviertes y lo elevas en un señor, en un Dios. Le rindes culto, toda tu atención, trabajas únicamente porque eres una máquina de producir y al mismo tiempo empiezas a ser avaro. Todo para mí, primero yo, segundo yo y lo que quede es para mí. No ejercitas la piedad, no hay amor al prójimo, no hay una buena distribución de la mayordomía que Dios nos demanda ser mayordomos de todo lo que Él nos da. La avaricia es el comportamiento de un idólatra que convirtió el instrumento del dinero en un señor y por esa razón tiene riquezas, pero como dice Eclesiastés, Dios no les da la facultad de poder disfrutar lo que generaron y lo van a disfrutar otros. Esto es idolatría. Yo debo saber qué es la idolatría a detalle para reconocer si soy un idólatra. Ahora, si tú empiezas a enumerar todo esto que estamos hablando, con mis amigos, familiares, hijos, etcétera, con el dominio sexual que debo sujetarme, que debo ser disciplinado, con mis finanzas, con ese deseo de reconocimiento quizás, si tú concluyes, wow, estoy llevando mi vida como un idólatra, sí, llegué a esa conclusión, ¿qué debo hacer? Primera de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Aquí esta palabra, baste ya el tiempo, es como que tienes que ponerle un fin radical. Tú tienes que reconocer que estás siendo idólatra, que la idolatría te está alejando de Dios, que muchas veces hay tanto cinismo en ti que tú oras a Dios, pero en tu oración está manchada y pervertida por la idolatría. Por consecuencia, le das órdenes a Dios. Pretendes que Dios haga lo que tú crees correcto y ahí tú estás fuera de contexto. Tú no estás comprendiendo a quién te estás dirigiendo y por qué Dios quiere que tú reconozcas si eres idólatra para que te pongas a cuentas con Él y le pidas a Él que sea quien te limpie, quien te ayude, quien te direccione. Tienes que ponerle un fin radical y para ello podemos leer 1 Corintios 10:14. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y aquí la palabra huid en el griego es fiugo y fiugo significa escapar, desaparecer rápidamente. Cuando yo empiezo a reconocer que tengo un comportamiento idólatra con mis pares, o con el dinero, o con el sexo, o con una tentación que está haciendo de que yo ponga en el lugar de Dios algo o alguien, que yo le estoy rindiendo culto, que toda mi atención está puesta en eso, que yo lo adoro como si fuese Dios, yo debo huir. No empieces a coquetear con el pecado porque vas a perder. Tiene que ser radical. Tienes que tener la suficiente convicción para decirle a Dios, Señor, yo necesito de tu ayuda, yo tengo que ponerle fin a esto. No es cierto que si tú empiezas a menguar y que no, luego hago este cambio, tú no sabes si mañana tendrás la oportunidad de este cambio.
Si no es radical, vas a menguar. Y si empiezas a menguar, te conviertes en un esclavo, esclavo del pecado, envuelto en idolatría, sin discernimiento. Así como encontramos el ejemplo de Abraham en la Escritura, cómo Dios lo cuidó de que no cayera en idolatría, hay otro ejemplo, y con este finalizo, que es el ejemplo de Pablo. Cuando Pablo escribe 2 de Corintios, en el capítulo 12, 14 años antes, él tiene una experiencia. Él es arrebatado al cielo y en el cielo empieza a escuchar palabras inefables. Imagínate tú qué privilegio. Esta experiencia, ¿cuánto pudo observar este hombre? ¿Cuánto pudo escuchar? Sin embargo, para que no se convirtiera en un idólatra, que dijera que él mismo fuese su propio Dios. Bueno, yo fui al cielo, yo escuché cosas que ustedes no han escuchado. Para que su ego no le tendiera una trampa, Dios le envía un aguijón en la carne. Y cuando Pablo le pide 3 veces a Dios que se lo quite, el Señor le dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Sigue diciendo: por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios cuida a los suyos, pero la forma que tiene de cuidar a los suyos, estoy seguro que no es la forma que muchas personas tienen de cuidar a los suyos. Los hombres cuidan a los suyos en algunos dominios poniéndoles escoltas, escuelas privadas, guardaespaldas, seguridad, cámaras de internet. Empiezan a cuidar de esa forma. No, que no viaje, si viaja, viaja con un compañero. Esa es la forma muy común que encontramos de cuidar. Pero Dios cuida a los suyos cuidándole el corazón. Y para cuidarle el corazón y para establecer el aprendizaje, permite pruebas, y estas pruebas fortalecen el carácter a través del dolor, donde no aplica la razón. ¿Tú te imaginas que Abraham hubiese usado la razón? No hay espacio para la lógica. Dios cuida el corazón de nosotros y muchas veces lo cuida permitiendo dolores, afrentas, humillaciones, crisis, porque como nuestro corazón tiene tanto potencial de maldad, empezamos a entrar en confort y las bendiciones se convierten en el motivo del cual nosotros nos alejemos del dador de bendiciones. Así de depravado somos los seres humanos. Por esa razón necesitamos todos los días estar en comunión con Dios, en su presencia, que Él sea quien nos limpie, negando nuestros pensamientos y aferrándonos a las promesas, como lo hizo Abraham. Él me prometió esto, así que si Él me pide Isaac, Él tiene el poder para resucitarlo, Él tiene el poder para levantarme 4 hijos más, porque Él prometió que yo tendría descendencia. Ese es el patrón que tenemos que emular. Hay una promesa, yo tengo que cuidarme de la idolatría, tengo que huir de la idolatría, porque el único digno de toda la gloria, de toda la honra, digno de toda adoración, de toda mi atención, tiene que ser el Señor. Que la gracia y que la paz de Dios te acompañe.